puta madre, grabarlo directamente. Vale. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al Twitch de Alberto Wagner Moy. Estamos aquí con Juan Calvín y con José Pablo Sánchez Muñoz y vamos a hablar hoy sobre historia de España. Primero de todo, ¿qué tal estáis, Juan? ¿Qué tal estás, José Pablo? Yo muy bien, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás tú, Alberto? Aquí estamos bien, de directo de miércoles, aquí de relax. ¿Qué tal, Juan? Yo bien, contento de que nos juntemos los tres, que bueno. Sí, macho, había ganas, ¿eh? Este era el combo que aún faltaba. Estaba hablando yo estos días con Juan sobre, porque él está haciendo un trabajo de Goya y tal, y en una parte habla de España, y en España menciona a Séneca y a Maimónides, y yo tengo ahí rifirrafes. Entonces yo lo que te quería preguntar, José Pablo, o sea, así como para introducir en la conversación es, ¿qué podríamos entender por España? Parece como una pregunta muy obvia, pero en verdad tiene mucho intríngulis. Hombre, vamos a ver, sí que tiene intríngulis porque depende de a quién le preguntes, y aquí tiene mucho que ver la política, pero bueno, te va a decir que España es la nación más antigua de un mundo o de Europa, y otros te van a decir que no, que nace al mismo tiempo que otras, y otros te van a decir que, yo qué sé, no sé lo que te van a decir otros, pero digamos que depende de lo que entiendas, vamos a ver, depende de lo que entiendas por España, o sea, eso para empezar. A ver, esto que voy a decir es, bueno, es un dato relativamente objetivo. La historiografía, por ejemplo, franquista nos planteaba España como, digamos, una especie de misión, ¿vale? Que tenían pues los reyes godos, los pelayos, la reconquista y tal, y digamos como que el recuerdo de aquella Hispania romana, de aquella Hispania visigoda, lo que luego pasa a ser la Hispania visigoda, es como la obsesión de la Edad Media, y digamos hasta cumplirse, bueno, pues digamos la fuerza del reino de España, ¿vale? Llegó a ser imperio con Carlos V, tal, bueno, con los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, etcétera, y digamos que, bueno, pues lo tradicional, relativamente tradicional, una idea muy concreta de entender la historia, pues te dice que España existe desde los visigodos, básicamente. O sea, no sé, si luego te pones, bueno, si nos ponemos más quisquillosos, si nos ponemos más revisionistas, evidentemente, ¿vale? Pues digamos que otro punto que también no deja de ser polémico es pues cuando se casan Isabel y Fernando, o sea, los reyes católicos, que España deja de ser un cúmulo, dejan de ser reinos, por así decirlo. O sea, la península ibérica deja de ser dos reinos grandes y se juntan en uno y tal. Esa es, bueno, pues sigue siendo muy romántica esa idea. Y luego está, pues la que yo personalmente quizá más apoyaría, que es a partir del siglo XVIII. O sea, es decir, con los Borbones, cuando estamos hablando en un contexto más de Estado español, no sé, Sí. yo por lo menos me tiro a esa, porque claro, decir la España imperial, bueno, no Yo sé, creo, no yo sé. creo que confluyen varias ideas de lo que... Juan, se oye... Perdón. Joder, qué desastre, tío. Me cabrón. Juan, el sonido es un drama personal, ¿eh? Se convergen varias ideas de lo que es una nación en un sentido amplio. Si es un poco polémico a lo mejor hablar de España porque tiene muchas implicaciones políticas en nuestro contexto, podemos hablar de nación en el sentido general y luego aplicarlo a España. Yo creo que de nación, como porque justo comenta 3435 a Gustavo Bueno, y es verdad que Gustavo Bueno tiene un libro que se llama España frente a Europa, en el que analiza la idea de España, y yo creo que hay varios matices o varias acepciones, mejor dicho, de lo que sería nación, ¿no? A lo mejor ahí está la nación política y la nación cultural, que son como las dos acepciones importantes en este marco. Yo creo que España, a lo mejor como nación cultural, es más difícil plantear su nacimiento, pero sí que es verdad que España como nación política, realmente es que la nación política como tal hasta el siglo XVIII no nace, en sentido absoluto. O sea, tampoco Uh-huh. Francia era una nación ni Efectivamente. estos Uh-huh. países, claro, claro. No sé qué pensarás tú, José Pablo. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el caso de los franceses es muy, por ejemplo, el caso de los franceses es muy curioso, porque el caso de Francia es, a ver,
voy a hacer un símil, ¿vale? Muy gratuito, pero bueno, el caso de Francia es la península ibérica si los visigodos hubiesen permanecido y hubiesen evolucionado. ¿Me explico? Es decir, y el reino hubiese evolucionado del reino visigodo hasta lo que conocemos hoy. ¿Me entiendes? Sin interrupción musulmana, sin división de reinos cristianos, es decir, sin el reino de Asturias, sin Galicia, sin Castilla, el nacimiento de Castilla, sin los condados catalanes. O sea, es decir, Francia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O sea, Francia, por ejemplo, pues, no sé, a lo mejor lo que dices de la nación a nivel más cultural, pues, por ejemplo, no sé, o sea, quiero decir que a lo mejor es un sitio donde quizás se puede hablar más de lo que me estáis planteando, porque date cuenta que, por ejemplo, el propio Napoleón Bonaparte en su manto, ¿vale? O sea, un tío del siglo XIX, para empezar. En su manto ponía abejas doradas, que son las figuras que se encuentran en la tumba de Childerico del Cloisonné, que se llama así este estilo de orfebrería con piedras preciosas rojas, ¿vale? La Edad Media es mucho de bisutería, por eso te digo. O sea, que rápidamente cambian el pedrusco por cristal, por vidrio, por pasta vítrea. O sea, te quiero decir que... entonces, digamos que, claro, Francia, por ejemplo, hace ese nexo entre merovingios, carolingios, bueno, por favor, discutiéndose ser la cabeza de Europa junto con Alemania, claro, porque tiene una herencia común en ese caso, en ese aspecto. Y digamos que, claro, ahí es muy tentador, digamos, ver como una línea muy recta, ¿me explico? Como una línea muy recta. De un rey pasa a otro, o sea, de un rey a otro, ¿sabes? En una línea como muy todos en la misma dinámica, pero es que en España... no sé, yo soy de Toledo, o sea, de Toledo no ciudad, pero bueno, o sea, en Toledo hay las tres culturas, y bueno, aquí lo que hay es una mezcla de artes y una mezcla de influencias tan grande que, no sé, es decir, no tenemos esa línea germánico-latina que tiene a lo mejor Francia, ¿sabes? Es decir, como para hablar de una unidad, otra cosa igual, o sea, lo de los lenguajes. Francia, por ejemplo, y de hecho mi hermana es que lo está estudiando ahora mismo, Francia, por ponerte un ejemplo, el peso del germanismo, digamos, de las lenguas germánicas, del franco, en el francés es muy evidente. Por ejemplo, con Carlomagno empieza la lectura litera per litera, es decir, letra por letra, como nosotros, y curiosamente no cuaja en Francia, que allí para decir foie tienes que escribir foyer, o sea, justo las otras dos vocales, ¿sabes? Entonces, lo que digo con esto es que mientras que en Francia hay una unidad lingüística, en España no, simplemente no. O sea, y la lengua, lo comentábamos además Juan y yo un día, la lengua hace muchísimo. Sí, no es exactamente el caso de España. Es lo que quiero decir. Pablo, creo que se oye un poco de eco. No sé si... A ver. Hola. No, vale, ya está. Perdona. Sí, hablabas de la unidad lingüística. Ahora no se oye a Juan, que tiene desconectado el micro, que habla... Que sí, que hace eco, que se tiene que... Vale. O sea, si no te pones auriculares, José Pablo, tenemos que estar cortando. Es que... Ay, que si no tienes casco no pasa nada, vamos... No pasa nada. No, es que no lo tengo. Pues yo creo que España es Hispania. Ya la has soltado. O sea, tú unes directamente la Hispania romana con España nación. Que es toda la península ibérica, Baleares y el norte de África. ¿Qué respondes? Vale. Pues no sé, esa es la obsesión de Isabel la Católica y de los reyes católicos cuando quieren también conquistar el norte de África, y por eso Ceuta y Melilla y tal, y esto sí, bueno, no solo, a ver, digamos, y bueno, y Franco también, o sea, un poco lo del protectorado de Marruecos y tal, bueno, del siglo XIX, y digamos es un poquito la obsesión también del norte de África por lo de por lo que luego se llama con las diócesis de Diocleciano la Tingitana, tengo entendido que era, sí, de Tingitana, y de ahí viene Tánger. Y bueno, pues a ver, es que hacer un nexo, ya volvemos a lo mismo de siempre, o sea, como digo, hacer un nexo entre la Hispania romana
y España nación, lo primero es que nos comemos a Portugal. Eso de entrada. O sea, comidito. Portugal el pobre tiene una crisis de identidad que se muere. Y en este sentido. Y nosotros también, al fin y al cabo. Entonces, no sé. Es que, claro, la Galia lo tiene más fácil, ¿eh? Espera, José Pablo, silencia un momento el micro, que voy a... Vale. Yo creo que el tema que comenta Juan es interesante, pero a mí personalmente me parece que hay un anacronismo, no sé cómo se llamaría, un diacronismo ahí, y creo que lo plantea Juan para meter polémica más que nada, para sacar el tema a colación, porque realmente la Hispania, o sea, la península ibérica, que es el nexo común, o las Islas Baleares, el norte de África, que es el nexo común que hay entre Hispania y España, creo que apuntan, la diferencia esencial que tienen son los proyectos políticos en los que se unen, en los que están unidos. Quiero decir, Hispania tiene como proyecto político, como marco geopolítico, el Imperio Romano, y Francia, por ejemplo, es un territorio que se considera parte de la misma nación, del mismo imperio que Hispania, pero cuando es España, ese marco geopolítico, primero que se constituye además todo lo que sería Sudamérica y Hispanoamérica como tal. Que Hispanoamérica hay una gran cantidad de siglos en la que es España, efectivamente, porque está dentro del Imperio Español y culturalmente y políticamente forma parte de este núcleo. Y creo que esa es la diferencia que hay. Justamente las políticas, lo interesante que tienen es que aunque necesariamente requieren de un marco geográfico, no son ese marco geográfico, y en el caso justamente de España yo creo que lo vemos. No sé qué opina Juan. Pues bueno, lo que opino, que hablaremos de ello, ¿no? Es que la leyenda negra contra España, justamente, y os una hipótesis que suelto aquí para que luego hablemos de ello, que yo creo que vosotros sabéis más de estos que yo. La leyenda negra, justamente una de las cuestiones que se lleva el gato al agua es la historia de que España no es España y que no tiene nada que ver con Portugal ni tiene nada que ver con el norte de África, y así estamos. Portugal es un país pequeño que casi no tiene ningún peso en la Comunidad Europea, y a nosotros nos falta prácticamente la mitad del territorio, digamos, europeo, tanto Portugal como el norte de África, que aunque no sea Europa, pero no nos engañemos, tampoco Turquía es Europa y es Europa, quiero decir, o la mitad de Turquía. Entonces, realmente España, para que fuera un frente realmente interesante dentro de Europa y tuviera algo que decir, pues debería tener una gran coalición con Portugal y con el norte de África, y ese es mi punto. Es decir, una España que se remonte a porque no es lo mismo lo colonial, que ya es diferente. Es decir, dentro de las grandes naciones europeas, España es una de las más perjudicadas en ese sentido. No puede competir prácticamente con Reino Unido, ni con Alemania, ni con Francia. Por esa en fin. Ahí os lo dejo. Yo, mientras José Pablo se va poniendo los cascos, voy a ir respondiendo a esto que has comentado, porque me parece interesante, pero yo creo que justamente Portugal, España y el norte de África, a lo mejor eso ya es más complejo, lo del norte de África, tienen esos lazos justamente por el hecho de que culturalmente fueron comunidad, ¿sabes? Pero que en la época del Imperio Español no había esa comunidad, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no tenemos en cuenta que Hispania no solo fue Hispania, sino que luego, más tarde, Hispania se dividió en la Hispania Citerior y Hispania Ulterior, creo que se llama, no me acuerdo ahora. No, Hispania Citerior y Hispania, otra. A ver, ¿se me oye bien? Sí, ahora se te oye perfecto. Vale. Oh, menos mal. Vale, a ver. Lo que efectivamente cuando llegan los romanos es Hispania Ulterior, Hispania Citerior. La Hispania que queda más cerca de Roma, la Hispania que queda más lejos de Roma. Tampoco es una cosa precisamente muy para quebrantarse los sesos. Y efectivamente, pues si miramos esta visión totalmente latina y no sé cómo llamarlo, me voy a inventar la palabra romanocéntrica, pues sí, efectivamente. O sea, para empezar, es que luego esa es otra, cuidado, o sea, estamos yéndonos mucho a la España romana, pero ¿y la España prerromana?
Ya. Es que cuidado, o sea, Sí. Lo primero es que, cuidado, si nos ponemos en plan orgullosos, o sea, hay muchos motivos para sentirse orgullosos de la España prerromana, que muchos Tericiobelis, pero te digo una cosa, los que de verdad hicieron que Roma tardase 200 años en conquistar la península fueron los celtíberos, los de mi zona y los del norte, o sea, que los que de verdad son, los Hombre, que de verdad... Tienes todo el pifostio de la Segunda Guerra Púnica, que también vaya tela, macho, con el Aníbal por ahí pasando y su hermano, y el Asdrúbal y el Amílcar, joder. O sea, Sí. vamos a ver, o sea, Vaya pifostio. es que... Eso fue la guerra mundial de esa época, Sí, pero tiene razón, pero fijaros en esto, mira, o sea, ¿por qué hay que modernizarse como decía Unamuno, ¿no? ¿Por qué hay que europeizarse a la moderna y no antiguarse a la africanizarse a la antigua? Dejadme que os lea solo una frase de Unamuno, es muy corta, lo juro, es corta. Digo, vuelvo a mí mismo al cabo de los años, hablando de la africanización de España, Unamuno. Vuelvo a mí mismo al cabo de los años, después de haber peregrinado por diversos campos de la moderna cultura europea, y me pregunto a solas con mi conciencia, ¿soy europeo? ¿Soy moderno? Y mi conciencia me responde, no eres europeo, eso que se llama ser europeo, no eres moderno, eso que se llama ser moderno. Y vuelvo a preguntarme, ¿y eso de no sentirme europeo ni moderno arranca acaso de ser español? Esto es interesante porque yo creo que hay Sí. un punto. Esto lo podemos comentar. No sé si preferís hacer un eje crónico de atrás adelante o ir saltando de temas, pero el tema de España con Europa creo que es interesante, pero nos lleva al siglo XX, yo creo, al proyecto de la Unión Europea. Sí. Pero es un proyecto que pero se es va que- dando a lo largo de la historia, porque España con Europa siempre ha tenido Eso una es. relación polémica. Porque claro, España ha tenido gobernantes por ejemplo, Carlos I de Alemania, primero al revés, primero España, quinto Alemania, fue gobernador justamente de esto que diríamos Europa e Hispania. Pero es que antes estuvo Totalmente. Alfonso X durante un breve periodo y tal, entonces siempre ha habido una relación un poco conflictiva, ¿no? con España con Europa. Es como que Francia y Alemania siempre han adoptado el papel de querer ser la potencia Sí. primus inter pares, Sí. el líder de Europa, y España es como que ha Y que- rechazado ese proyecto. No sé qué Y que hay pensáis una sobre falacia de que la cultura europea viene de Europa y Europa. Bueno, Tertuliano, Agustín y Orígenes eran africanos. esto. Sí. Quiero decir, es que cuando hablamos del norte de África, hablamos de que nosotros tenemos mucho más de lo que creemos, pero muchísimo más de lo que creemos de un norte de África cristiana. O sea, quiero decir, la España cristiana, católica, tiene mucha más influencia del norte de África de lo que podemos ni imaginar. No sé qué piensa José Pablo, que lo he visto con ganas Vamos. de responder. Vamos a ver, es que, por favor, definidme qué es Europa. Sí. Sí, Es que totalmente. la primera definición de Europa la da bueno, no de Europa, de europeo. Cuidado, que es más difícil. La primera definición de europeo la da Beda el Venerable, allá por el siglo finales del séptimo, principios del octavo, cuando dice que un buen romano, que lo pone romano como sinónimo de europeo, es el que, ¿cómo era? Espérate, el que es cristiano, reza en latín y no me acuerdo cuál era la otra cosa, pero es como, me parece que son los dos requisitos clave, ser cristiano y rezar en latín. Y luego, por ejemplo, el caso de Europa, en el fondo, más que Europa podemos hablar de lo que se haya denominado la cristiandad, por ejemplo, que hay una cristiandad occidental y una cristiandad oriental. Y en esto, pues una vez más, como no, por favor, Alemania y Francia pues se pelean por a ver quién es la cabeza, porque claro, el Drang nach Osten, es decir, la marcha hacia el este que hacen los alemanes en las zonas de Polonia, en las zonas así como de Hungría y tal, zonas deshabitadas, que es ahí donde se crea el árbol de Navidad, por cierto, interesante dato ahí que suelto, tal, durante todo el alto medievo, incluso un poco del bajo y tal, el pleno, pues digamos es como... Y la llamada reconquista es como la otra facción de la cristiandad expandiéndose, como que se desborda y tal, toda esta literatura,
pues se suele relacionar con Europa. Pero es que luego en el siglo XV, un papa, no me acuerdo cuál era, ¿vale? Pero un papa básicamente dice que Europa tiene que unirse en contra de un enemigo. Y ese enemigo es el enemigo otomano, que está, pues eso, a las puertas de Europa. Claro, la primera vez, no sé si la primera, pero de las primeras veces que se oye esto de Europa, ¡hala! O sea, Europa como un ente geopolítico, o, ¿sabes? Así, pues, de unión de reinos es en el siglo XV realmente, porque es un papa que hace un llamamiento contra el Imperio Otomano. Esto es interesante. Piccolomini me parece que era. Bueno, en fin. Acabo de dar, creo que era el nombre laico, Piccolomini. Bueno, y lo interesante de esto es que Europa siempre se ha construido, incluso desde el mito de Europa, del rapto de Europa, de la princesa Europa. No creo que sea gratuito el nombre de nuestro subcontinente de la princesa Europa, porque siempre Europa, tanto por Piccolomini como por Vera Venerable, como por la princesa, el rapto de Europa, se construye diciendo no lo que es Europa, sino lo que no es Europa. Sí. A ver si me explico. Es decir, nosotros no somos de estos. Nosotros no somos de los otros. Nosotros no somos como estos. Nosotros no somos... O sea, constantemente es no somos esto, no somos esto, no somos esto. Y lo que somos, bueno, pues... No somos ni americanos, ni pues yo rusos, qué sé. ni turcos, ni chinos. No, ahora mismo sería un poco eso. Básicamente, ahora sería un poco eso. En la Edad Media sería no somos... Bueno, en la Antigüedad no somos asiáticos. En la Edad Media no somos ni musulmanes, ni asiáticos, ni ninguna cosa de estas, ¿sabes? Es decir, siempre Asia es como la que queda de déspota de tal, y Europa es... No, Europa es la más libre, Europa es la más... ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese mare magnum de identidades que no acaban de unirse y de conflictos que hay dentro y que siempre de definición por lo que no somos, está ahí dentro de España poco como elemento díscolo, ¿no? Me parece. Hombre, porque hay que recordar una cosa, que junto con Constantinopla, Toledo, ¿vale? Lo siento que yo pues reivindique mis raíces, pero junto con Constantinopla, Toledo era una bisagra entre varios mundos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que España, bisagra de lo que no es Europa, ¡ay! No me fastidies. Es decir, entonces está como a dos bandos, somos las bisagras. ¿Qué le pasa a Turquía? A ver. Que está ahí en medio, claro, que es medio europeo, medio turco. O sea, medio musulmán, perdona. No, turco, sí. Claro, no es lo mismo, ¿eh? Claro. Sí, lo has dicho bien. O sea, y es que, ya digo, o sea, los únicos sitios donde además, joder, que de hecho es de donde entra gran parte, vosotros lo sabéis perfectamente mejor que yo, de dónde viene la mayor parte de traducciones de los grandes filósofos de época griega y romana. Justo de Hispania. De Toledo y de Constantinopla, que es, oye, por favor, no olvidemos que ahí está el Imperio Bizantino, por favor, que se llaman a sí mismos romanos, cuidado, porque eso es otra cosa igual. Es que, luego otra cosa que a mí me fastidia mucho con esto de lo de Europa, Bueno, pero bueno, no me quiero ir por otros... No, pero está bien. Vale, pero bueno. O sea, a ver, lo que quiero... Sí. Bueno, dime. No, di, perdona. Vale, que no, que lo que quiero decir es que, por ejemplo, nos olvidamos del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, lo primero es que... vamos a ver. Es que parece que cuando decimos Europa, nos estamos refiriendo quizá más a Europa occidental. Es decir, de Alemania y Austria para allá. Es decir, de Alemania y Austria hacia la izquierda. Sí, pero ¿qué es España? O sea, el tema es ¿qué es España? Claro, España no es exactamente Europa. O sea, tiene la misma influencia de África que de Europa, España, prácticamente. Es que es un país raro, porque es una nación rara, sí. Totalmente. Claro, es que ese es el tema. Aquí estamos como un poco... Dicen, no, es que vienen de Marruecos y como si vinieran extraños. Bueno, pero si es que son nuestros hermanos prácticamente. O sea, si es que... O sea, esas divisiones fronterizas, ¿realmente hay tanta diferencia entre Marruecos y lo que es España y tal? ¿O es una cuestión, o es una estrategia de las potencias europeas? Juan, yo tengo ciertas reticencias a decir Marruecos,
porque sí que es verdad que del norte de África vinieron influencias, pero hay que tener en cuenta que del mismo modo que en España han pasado un montón de culturas, en el norte de África han pasado un montón de culturas, y no es lo mismo tener en cuenta los almohadas, los almorávides o todas estas civilizaciones que las que yo creo que lo que hay luego es unas reestructuraciones en el norte de África que provocan un distanciamiento cada vez mayor de España y África, justo por el enfrentamiento religioso. Yo creo que cuando, Sí. o sea, que España y África estaban muy unidas en el siglo VIII, o sea, en el siglo, justo cuando llegan los musulmanes la conquista, y hasta el siglo XV, pero a partir del siglo XV se construye constantemente una identidad extraña que yo creo que la de España, el punto central que tendría yo, por lo menos lo que veo, su identidad desde el siglo XV, que triunfa el proyecto monárquico hispánico, por así decirlo, hasta el siglo, hasta la actualidad, yo creo, bueno, no, hasta el siglo XIX, mejor dicho, que es una cosa como que está entre medias, porque tienes Hispania, tienes Hispanoamérica, y entonces está ahí en medio, porque no llega a ser Europa, porque los conflictos del centro de Europa solo le interesan en tanto que le repercutan, o sea, no porque le repercuten territorialmente tanto, y los de África son básicamente enfrentamiento con el musulmán. No sé qué piensas tú, José Pablo. Es que, o sea, vamos a ver. Yo, por ejemplo, a ver, es que no sé, o sea, sí, es que es eso, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, O sea, te quiero decir, no, es verdad, o sea, a ver, claramente España parece que a veces que está enfrentada con todo el mundo. Eso para empezar. O que nadie quiere España, o todo el mundo quiere España. No sé, o sea, es como una especie de relación amor-odio con el resto de los que nos rodean. O sea, es decir, no sé, o sea, por ejemplo, a ver, la prueba de que España, y ahí yo apoyo un poquito más a Juan, ¿vale? En este aspecto, la prueba de que España no es 100% Europa, pues de que parte del romanticismo del siglo XIX, ese romanticismo novelesco que era irse a lugares exóticos y tal, y que, bueno, pues que se suelen ir a Oriente Medio, se van a otro tiempo como es la Edad Media, pero hay algunos que también se van al folclore español. ¡Ostras! Es que eso es mucho, es como decir, me voy lejos, lejos de... ¿Sabes? Me voy lejos de Europa y es como, vale. ¿Te imaginas ¿te imaginas a Goethe o alguno de estos yendo al Magaluf? En plan, escribir. Y todavía, si nuestra cultura es prácticamente, nuestro trabajo se reduce a ser un campo de turismo para el resto de europeos. Si damos pena. Ahora mismo es una cuestión problemática porque, mira, antes que nada voy a comentar una cosa que ha puesto V3435, que ha dicho: Europa es el problema y España la solución, que es cogiendo básicamente la fórmula de Ortega y dándole la vuelta. Claro, con Unamuno. Ya me cae bien, ¿ves? Hemos empezado con mal pie, ¿cómo se llama? V3435. Pero ya me estás gustando. Con Unamuno, Unamuno y con Gustavo Bueno, muchísimo, porque justamente saca a colación esto de que Ortega dice España es el problema, Europa es la solución, y históricamente parece que es un poco a la contraria, ¿no? Porque Europa no ha habido solución, Europa es la cuna de todas las... Lo que pasa que para que sea la solución, yo lo planteo como una pregunta, es si no pasa por repensar las relaciones. No digo que sea una nación todo el norte de África y toda la península ibérica, no. Pero repensar las alianzas entre la península ibérica y el norte de África y pensar si no hay una responsabilidad con Marruecos y dirán, eres un colonialista. No soy un colonialista, quiero decir. Las relaciones ahora mismo no son buenas, por mucho que nos montemos pelis de que sí lo son. Yo creo que ahí hay que repensar. Con Argelia, con Marruecos, todo el norte de África y con todo lo que era y con todo lo que es la península ibérica. O sea, que tenemos más que ver con, es decir, más vale hacer buenas migas y tener una buena relación con los portugueses que con los alemanes o con los... Ahora salen por teléfono, están desesperados porque no nos llaman Biden. Pues que no nos llame. Pues que no nos... ¿Para qué? Para ser aquí más... Es decir, si somos la prostituta de Europa, aquí en los países del sur. O sea, y luego, si se hiciera fuerte este sur europeo,
y luego pudiera hacer migas y hacerse fuerte con Italia, con Grecia y tal, que también están fatal. Si esto ya lo decía Anguita en el año 92, tío. Que si no se hacían fuerte España, Portugal, Italia y demás, y hacían un frente contra Francia y Alemania, nos iban a liquidar. No sé qué. Los veo muy serios. Sí, no, ha sido un arrebato de furia y interesante, Juan, ha sido una buena intervención. Sí. Yo creo que la unión con Portugal es bastante factible, incluso a niveles estadísticos, demográficos, por lo menos por parte de la población lusa. Se han hecho bastantes estadísticas, así como curiosidad, pero claro, las estadísticas no sirven como criterio de verdad, pero son interesantes. Y mucha parte de la población lusa sí que estaría a favor de una unificación con España, y yo por lo menos estaría bastante a favor. Yo estoy a favor. Yo también lo estaría. Vale, pues venga, los unimos. Joder, macho, llegamos a estar en 2010 con Cristiano Ronaldo en España, imagínate. Imagínate, eso ganamos 4 mundiales, tío. Joder. Más 1, 3, 4, 3, 5, vota a favor. Pero me parece complicada con Italia y con Grecia. Porque Italia y Grecia también tienen lo suyo. Es que cada nación europea, y ahora se ve más, porque en épocas de crisis se ve todavía más, porque los nacionalismos no salen hasta que no hay momentos de crisis, eso es así. Los nacionalismos, por lo menos los que quieren romper naciones. Y entonces, en cada país de Europa, en Grecia no lo sé, la verdad, no tengo mucha idea, pero en el resto, en Italia y en España hay unos nacionalismos brutales. Claro. Sería complicado. No sé cómo lo ve José Pablo la relación entre Europa y España, y entre África y España, y entre España y España. Bueno. Vale. Eso, empecemos entre España y España. Pero sí, efectivamente, o sea, lo que tú dices es cierto. Italia, por ejemplo, yo he estado en Italia, he estado viviendo una temporada en Italia, ¿vale? En Roma. Y puedo decir una cosa. Vaya patriotismo que tienen los italianos, te quiero decir, o sea, son muy patriotas, ¿eh? Es decir, son gente que se siente orgullosa de su bota. O sea, y no sé, o sea, yo creo que no creo que lo lleven de una forma muy tóxica, pero no, pero oye, yo hablaba del nacionalismo del norte de Italia, del movimiento independentista, del que salía el... ¿Cómo se llamaba? ¿El Mateo? No, este que estuvo en el gobierno hace nada. En plan, estuvieron en la coalición... Bueno, da igual, 5 estrellas, el movimiento 5 estrellas era el independentista que luego se convirtió en ultranacionalista italiano. Bueno, da igual, es indiferente. Espérate, me quiere sonar. ¿Empieza por ese? ¿Puede ser? No me acuerdo, es que no me acuerdo. Vale. Bueno, vale, en fin. Bueno, a ver, yo la unión... No sé. No sé si quieres vamos a hablar de España con España, básicamente. No, si es que sí. No, a ver. Es que habría que empezar por eso. Espera. Claro. No, a ver, José perdón. Pablo, Es que como se queda parado, no sé si va a hablar o no. No, habla tú. No, simplemente que yo ya sé que estoy aquí como provocando un montón, pero otra cosa que a mí me revienta es... Salvini se llama, perdona. Salvini, sí. Se habla de la herencia de España como si aquí en España no hubiera pasado nada, aquí en España no ha pasado nada, y aquí en España, vale, pues no sería España como nación, pero en esta tierra, por aquí han pasado Maimónides, por aquí ha pasado Séneca, es decir, esto que no es ninguna broma. Es que no es ninguna. Tú antes hablabas de Toledo, de los traductores de Toledo. Es que vamos a ver. Lo que pasa es que nos cuesta primero mirar hacia el pasado y replantearnos que nuestras herencias son plurales, que no son solamente europeas. Es decir, ¿qué pasa? España empieza con los Borbones, porque tenemos que ser franceses. Pues no. Es decir, no. Y luego, aparte de ese tema con el tiempo, está el tema con la geografía. Es decir, hacemos muy buenas migas ahora con Francia, con Alemania y tal, que no nos quieren. Es que no, ni nos van a respetar ni nos van a tratar bien. O sea, aquí no se trata de ser nacionalista, aquí se trata de hacer buenas migas y buenos pactos con personas que nos vayan a valorar. Y yo sospecho que los franceses mucho respeto y los alemanes mucho menos. Tú Wagner, eres de Mallorca, ¿tú has visto cómo vienen a estos aquí? Como si esto fuera suyo.
Sí. Pero suyo en plan, en fin, o sea, vienen aquí a reventarlo todo, en fin, me estoy calentando. No sé Ya, por qué pero yo estamos creo hablando que de eso más que a nivel de naciones o de culturas es la misma relación que tienen los estadounidenses con Hawái o tienen los... Sí, eso sí. Es básicamente, tiene que ver más con un tema económico, de que tú vas a un sitio de turismo, pues lo ves como si fuese un parque de atracciones. Pero bueno, hablando de España con España, que yo creo que José Pablo tenía algo interesante que decir, ¿por qué España se odia tanto a sí misma, José Pablo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Yo voy a decir cosas que he estado viendo, por lo menos durante la carrera, o sea, voy a decir una serie de cosas que he estado viendo y tal. Vamos a ver. Lo primero es que tenemos un cúmulo. Lo primero es que teníamos un cúmulo de lenguas brutal. Es decir, te quiero decir, o sea, teníamos el asturleonés, teníamos el. ¿Cómo se llama este? Bueno, en fin, el galaico-portugués, etcétera. Teníamos un cúmulo de lenguas que, de hecho, pues de ahí viene el gallego. Tenemos el euskera, que es una lengua que no se tiene ni idea ni de dónde viene. O sea, te quiero decir, tenemos el catalán que, pues eso también es una lengua magnífica y tal. O sea, y pasada a las islas, tenemos el castellano que, bueno, tuvo la suerte de que de un condado pequeñín, pues, ¿sabes? Pues se comió el 70% de la península al final y se fue a América y se conoce el castellano por el mundo gracias a eso. Entonces, lo que digo de España es que, o sea, lo que digo de que España, digamos, pues que tendría que reconciliarse con sí misma es que, a ver, muchas veces cuando se han tratado los símbolos de España, lo tengo que reconocer, se han tratado los símbolos de Castilla. Es decir, a Mallorca y a Menorca que les den por saco. Quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, es decir, castellano, Isabel y Fernando, pero Isabel siempre mejor, te quiero decir, o sea, Isabel siempre mejor, Fernando queda como un poco, pues eso, putero el hombre y queda como el protagonista del Príncipe y no sé qué. Isabel es pura, es tal. Los símbolos, no sé, o sea, los símbolos siempre han sido como muy castellanos, o sea, voy a decirlo de otra manera, ser español en el siglo XIX, cuando se construyen los nacionalismos, es más fácil, de hecho, creo que es más fácil siendo de Toledo, de Burgos o de Salamanca, que siendo de Lugo, o que siendo de Menorca, o que siendo de Barcelona, no lo sé. Ahí me meto en un berenjenal que no entiendo, ¿vale? Pero no es que no entienda, que me pilla un poco más de lejos. Pero digamos que es verdad que cuando se ve España, se ve Castilla realmente. Es lo que yo tengo, es la sensación que yo tengo. Es decir, es la sensación que yo tengo. Y hay una imagen que vi por un medio para nada científico, la vi por Instagram, pero que me gustó. Es decir, por ejemplo, aparecía el mapa político de España y aparecía digamos, de fondo en cada comunidad autónoma. En Galicia aparecía pues la bandera de Galicia. En el País Vasco aparecía el País Vasco. En Cataluña aparecía la Senyera. Y en el resto de España aparecía la bandera de España, es decir, en Castilla. Es decir, en Castilla y los castellanoparlantes y tal. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo creo que lo hablábamos con Juan y esto Juan me insistió mucho y es verdad. O sea, la lengua hace mucho. La lengua hace mucho. Y el hecho de que se estudie español, que es castellano, ¿me explico? O sea, es decir, se estudia español, que es castellano, que es tal, digamos, Sí. en una mentalidad práctica, lo que algunos llaman práctica, es mucho más práctico aprender castellano que aprender catalano, que aprender euskera, te dirían algunos. Es decir, como Sí. esto es lo que es, digamos, o sea, en términos prácticos, el español es como la segunda o primera más importante del mundo, no sé qué, la tercera o no sé qué en número de habitantes, no sé cuántos, y empezamos con las comparaciones estas, que me he dado cuenta de que son comparaciones odiosas y en fin, bueno, pues yo creo que el problema es que digamos que quizá no vemos más allá, es decir, vemos España muy castiza castellana, ¿sabes lo que te digo? O sea... Yo creo que siempre pasa un poco. Bueno, perdona Juan, que ibas a... No. Yo Decir creo que... Ah, bueno, sí. Sí. No te explico. Luego. Vale, yo simplemente hago el apunte de que yo creo que en todas las naciones, por lo menos en Europa, siempre pasa, y en el resto del mundo, que hay un núcleo central que irradia
en la centralización. Cuando se hace un estado y una nación, al final se homogeneiza, y es verdad que se pierden muchos elementos de las culturas radiales o de las culturas que están en la frontera. Y es complicado aunar todos los caracteres culturales, aunque luego estoy pensando en Alemania, perdona Juan, que es que me ha venido el apunte, que Alemania tiene muchísima cultura tirolesa y todo esto que viene en verdad del sur de Alemania. No sé qué. Claro, y en otros países de Europa hay otras políticas lingüísticas muy diferentes. Por ejemplo, en Suiza se aprenden varios idiomas, en Bélgica también, en muchísimos países. Aquí en España la verdad es que es un problema por parte de la zona, digamos, castellana, de plantear lo suyo como lo mejor y olvidar prácticamente lo demás, pero también de la parte, por ejemplo, en Cataluña o en Baleares, que en vez de luchar porque el catalán se extienda al todo territorio español y que haya, por ejemplo, universidades de donde se dé filología catalana en Burgos o en no sé dónde, cosa que no sería tan rara, pero que no existe ni una en todo el territorio español, que yo sepa, no hay ni una, solamente se da en los territorios como Cataluña o Valencia o Baleares. Entonces, la lucha yo creo que está más por integrarlo en todo el territorio y por que hubiera una pluralidad y una posibilidad más plural, y que un niño en Galicia o en País Vasco o en Burgos, si quiere, pueda aprender catalán, o un joven, que nos cerramos aquí y aquí solamente se da catalán y tal. Es decir, para mí el impulso ha sido al revés de lo que hubiera sido realmente una lucha interesante. Que es decir, vamos a luchar para que se conozcan los poetas catalanes en el territorio español, vamos a luchar Yo no conozco ni uno. ¿Qué problema habría con que los chavales, quien quiera, pudiera estudiar como optativa catalán en Burgos o no sé dónde y aprender cultura? ¿Qué problema habría? Ninguna. A mí sí y eso hubiera sido... Sí, perdona Juan, sigue. Perdón. No, que eso hubiera sido una gran lucha, y yo, por ejemplo, a eso me uniría encantado de la vida, y me encantaría unirme a algo así. Pero a mí, cuando me vienen con estas movidas y lo que quieren es todo lo contrario, es decir, nos cerramos aquí con lo nuestro, no es cerrarme aquí con lo mío, es mostrar que lo mío es igual de válido que lo tuyo y intentar comunicarlo y extenderlo. Y para mí ahí estaba, y sigue estando, aunque es muy complicado, el asunto, ¿no? Que yo aquí hubiera podido, si hubiera querido, hubiera podido aprender vasco, si hubiera querido, hubiera podido aprender gallego, hubiera podido aprender, y de repente, es que no hay ningún problema. O sea, los niños, como a la vez que aprenden castellano, puede aprender catalán y puede aprender lo que le metas a un niño. Lo que pasa que volvemos a los temas políticos y a estas mierdas. Vale, os leo un comentario que pone: no sabía que se podía coger, se llama así el usuario. Odiosas y reales, me imagino, con los enfrentamientos o algo así. No hay respeto ni por parte de los catalanes hacia el resto de España, en el contrario. Ya hemos llegado a un punto de crispación en el que el proyecto que comentaba Juan de unificación o de comunicación cultural ya es complejo. Pero es verdad que a mí siempre me ha parecido interesante, por ejemplo, me parece muy gracioso que, hablando con gente en Madrid, porque claro, estudiando en Madrid, hablando con gente del resto de España, mucha gente, que no va por nada, o sea, yo no sé muchísimas cosas de otros lados, pero me hace mucha gracia que muchísimas personas del resto de España no saben que en Baleares se habla catalán, que me parece una cosa curiosísima. Pero yo, por ejemplo, no sabía que es en... Joder, ahora he quedado yo como un gilipollas, porque en Pamplona se habla euskera, en muchas zonas de por ahí al lado. Sí. Pues esto no lo sabía yo hasta hacía relativamente poco, entonces creo que hay una... Como comenta Juan, una falta un desconocimiento total de nuestro propio país, y que a lo mejor el conocimiento hace un poco más de afecto, ¿no? ¿Qué piensas tú, José Pablo? Yo, por ejemplo, te puedo decir que en cuestión de Navarra, ¿vale? Pues he tenido relación con navarros y te puedo decir que hay una división entre los que saben euskera y los que no. Te quiero decir, o sea, que no es una cuestión pequeñita, ¿eh? O sea, no es una cuestión pequeñita y en fin, o sea, sí, bueno. ¿De qué iba la que me estabas preguntando? Que es que me estaba pensando en Navarra y se me ha ido. Estamos hablando justo de que España se odia tanto a España en sí misma porque hay unos conflictos dentro de sí misma que no acaban de
juntar un Es que es proyecto eso. unitario y no sé qué pensabas tú. Que Pues era el porque, primer pues, tema. pues porque no se aceptan. Vamos a ser realistas. Pues porque no se aceptan. O sea, es decir, yo, por ejemplo, he hablado en un ámbito más simbólico, ¿vale? Pero hablaba antes en un ámbito más simbólico y he saltado a la lengua porque es uno de los tantos aspectos. Pero si nos ponemos a nivel histórico, por ejemplo, cada uno siempre está como intentando salirse, pero a la forma egoísta. ¿Me explico? Es decir, sobresalir, pero a la forma egoísta. Sí. O sea, y meto aquí a Castilla también, lo siento. O sea, te quiero decir, pobrecita, mi querida, pero no, la meto dentro. Vamos a ver. O sea, por ejemplo, lo de las naciones, que antes empezamos con lo de las naciones. Vamos a ver. Nación, la palabra nación, en el siglo, en la modernidad, ¿vale? Tengo entendido que en el siglo XVII me parece que era, se habla de, efectivamente, por ejemplo, se habla de nación catalana, sí. Pero es que también se habla de nación andaluza, se habla de nación castellana, se habla de nación asturiana, porque no es el mismo concepto de nación que tenemos ahora, nación política. Claro. Es lo que estábamos hablando, es decir, se hablan de distintas naciones y claro, es como la base para decir, jejeje, en la historia dice que hay una nación asturiana, y una nación gallega, y una nación andaluza, ¿sabes? O sea, pues no, simplemente no. O sea, y por cierto, no hay una nación castellana, o sea, tampoco. O sea, te quiero decir, en todo caso, a nivel histórico, chico, ya en vez de tanta división, yo lo que veo es unificación, no sé, en eso a lo mejor, y no sé, por ejemplo, cuando Isabel y Fernando, que es el típico argumento que te dicen para que España es una y España es única y tal, o sea, cuando Isabel y Fernando se casaron, una persona que se iba de Castilla a Aragón y viceversa, era como irse a dos regiones totalmente diferentes, porque se hablaban lenguas diferentes, y aún así, pues hubo una convivencia. Te quiero decir, o sea, no pasa nada. O sea, y están casados el rey y la reina, y sus hijos heredan digamos, un reino unificado con distintas coronas, me explico, o sea, y funcionó así siempre, pero siempre como que hay una intención como de separarse. Y claro, ¿quién gana? Bueno, ¿quién gana? Entre comillas. ¿Quién parece como el más poderoso? Pues en este caso Castilla, que es la que se cruzó las Américas y por algo de México para abajo se habla castellano, menos Brasil, ¿sabes? O sea, y es a la que le sale bien, bueno, bien, te quiero decir, la que alardea, pues pero por ese detalle, no por otra cosa. Vamos a ver, las Islas Británicas es el mejor ejemplo. Otro ejemplo muy parecido a España. O sea, las Islas Británicas es un cúmulo de gente que no hace más que emigrar. Los anglosajones, o sea, los sajones vienen de la zona de Dinamarca, por ejemplo. Los sajones vienen de la zona de Dinamarca. Hay 7 reinos diferentes: Wessex, Sussex, Essex, Northumbria, Mercia, East Anglia. O sea, después, bueno, pues hasta el día de hoy hay una serie de identidades que no dejan de ser polémicas, y la que impera es Inglaterra, pero por Estados Unidos. En ese aspecto le pasa algo parecido a nosotros, te quiero decir. O sea, se habla inglés, o sea, no se habla gaélico, no se habla, por ejemplo, no se habla gaélico, no se habla tal, y es como una cosa marginal, y mira los problemas que tienen ellos también, te quiero decir. Pero yo creo que la solución que pone Gran Bretaña, fíjate, me parece más madura. Reino Unido. ¿Me explico? Es decir, la Commonwealth. No sé qué es lo que te parece, qué es lo que te parece a ti o. Pues que luego tiene la guerra con Irlanda del IRA, ¿eh? Ya lo sé. Con Escocia también tiene Estela, ¿eh? Pero ya lo sé, pero. Voy a sacar un par de comentarios que si no se me quedan un poco atrasados. Sí, pero una cosa, o sea, por ejemplo, perdona, solo una frase, ¿eh? ¿Os parece normal que salgan los niños de bachiller y que no sepan quién es Ramón Llull? Ya. En Castilla. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y que yo no te pueda decir ahora un poeta vasco. Que no te lo sé decir. En vasco, en euskera, que escriba en euskera. Ya. A ver, decirme un poeta que escriba en euskera. Ya. Yo te puedo decir Rosalía de Castro gallega, y porque aparece en el libro de lengua, pero no Sabina Arana, no te jodes. Es que es terrible. es terrible. Ya. Bueno, os voy a leer un par de comentarios. Bueno, no sé cuál de los dos leer primero, vale. Primero voy a leer el de 3435, que responde a José Pablo, que dice: hombre, dices de España castellizada o castellanizada, pero es el transcurso natural, dado que en la unión de Aragón y Castilla
En Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra eran 1,5 millones de personas y en Castilla 8 millones, o sea que era el bloque fuerte. Ya estamos con lo mismo estamos con la misma lógica que estábamos hablando hasta el principio. Entonces, por esa regla de 3, claro, bueno, vale, pues lo natural es, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, lo natural es que pues los ingleses sean los que imperen. El gaélico, pues es una cosa marginal que está destinada a desaparecer, porque evidentemente, no sé, o sea, pues el gallego está destinado a desaparecer, el euskera está destinado a desaparecer, el catalán está destinado a desaparecer, lo siento chicos, está destinado a desaparecer, lo que queda. Aquí habla el castellano todo el mundo, porque, a ver, la dinámica es esa. Bueno, yo soy de los que, bueno, en ese aspecto soy más conservador. Es decir, a mí, pues no sé, me gusta conservar. Te quiero decir. Yo creo que o sea, y sería útil conservar a nivel pragmático político. O sea, que sea más grande, o sea, quiero decir, que sea más grande. Y precisamente porque, a ver, precisamente porque es más grande, reconozca que hay otras, ¿sabes? Que sumadas, pues son una, pues chicas, o sea, chicos, o sea, son una cantidad de habitantes importante y que tal, no sé, o sea, vale, muy bonito lo de las tendencias naturales. Las tendencias naturales también es a que se extingan muchas aves y sin embargo las conservamos porque si no es una pena, ¿sabes? Te quiero decir, la tendencia natural es a que se extingan un montón de especies animales, ¿sabes? O sea, y sin embargo, pues tenemos la tendencia de conservarlo, ¿verdad? Porque tiene su belleza, porque tiene su tal, y por mucho que el ser humano se haya comido la tierra, no significa que sea que no conserve otras especies y otras tal, no sé. Y aún así, bueno, no creo que la riqueza de un país se base en el predominio de uno sobre otros 4 o 5. Quiero decir, no sé si estáis de acuerdo conmigo en este aspecto, en fin. Yo lo veo complicado, porque sí que es verdad que si haciendo un pasado hipotético, imaginaos que se hubiesen desaparecido todas las lenguas que se hablan en España, tampoco tengo muy claro que hubiese sido eso sinónimo de unidad cultural o de que hubiese sido más fuerte, de que no hubiese habido tantos independentismos, porque al final, bueno, no lo sé, sí que es verdad que el lenguaje es un elemento... Es que es muy fuerte. Unificante es muy fuerte. y divisor, igual, del mismo modo que es unificante es divisor. Porque unifica a las personas que lo hablan, pero las divide de respecto de las que no lo hablan. Entonces, es complicado hipotetizar sobre esto. No sé qué opina Juan. Pues que hay países en Europa donde se hablan varias lenguas y no pasa nada. Suiza. O sea, o Bélgica y otros países, ¿eh? O sea, aquí la lógica de porque son más es el idioma que tiene que prevalecer, entonces ya prepárate para ir aprendiendo chino. Por ejemplo. O sea, quiero decir, es que, en fin, quiero decir... A ver, es un tema complicado, ¿eh? Entiendo el punto y también es verdad que en todos lados donde hay varias lenguas hay conflictos, porque en Bélgica lo de los balones y los flamencos también tiene tela, sí. Y en Suiza también hay que tener en cuenta que los cantones respectivamente no hablan un idioma común, o sea, no existe un idioma que los cohesione, cada uno habla su idioma, es que es complicado, muy complicado. Yo igual que antes he dicho que yo lo que habría hecho si pudiera tirar para atrás es una política en la que la cultura de las diferentes autonomías se hubiera extendido hacia afuera, en vez de cerrarse para adentro. Lo que yo haría, y lo habría hecho, es que los niños aprendieran latín desde niños. Sí, hombre. Y una vez sepan latín bien, que aprendan en los idiomas que si se pueda hablar. Si una vez sabes latín, yo creo que un niño puede aprender 7 o 8 idiomas perfectamente, puede hablar francés, italiano, castellano, catalán. Es decir, si es que es absurdo, si es el mismo idioma prácticamente. Es que esa es otra. O sea, gracias al ánimo imperialista de los romanos, tenemos un montón de idiomas que son como muy parecidos entre... A ver, muy parecidos. Bueno, a ver, cuidado, que cuestan aprenderlos, pero me refiero que tienen una raíz... bueno, es que es muy evidente, joder. O sea, que tienen una misma raíz y tal, o sea, que tenemos esa facilidad también. Sí, vale, sí. Vale, dice, no sabía que se podía coger. Eso no tendría ningún éxito, me imagino que habla de la política de Juan. No es igual ni en número ni desgraciadamente en calidad si se comparan las obras literarias de una y otra región. Es que eso es complicado. ¡Boom! Eso es complicado, a ver, es verdad, a ver, si pones el número de literatura... Pero bueno, a ver, también teníamos que ir idioma por idioma, porque el catalán hasta el siglo XVIII yo creo que le puede hacer frente al castellano en obras, exceptuando el siglo de oro. Pero es verdad que vasco y gallegos son más parcos. Pero bueno, eso no quita el hecho de que tú puedas aprender un poco de
los idiomas que hay en tu nación y que el hecho de que tú sepas un poco dónde se hablan, cómo se hablan, grandes autores de ese sitio sea incluso útil para crear un sentimiento de comunidad. Sí. Y que yo valoro y respeto el utilitarismo, pero permíteme que no me ponga de rodillas delante del utilitarismo. Quiero decir que algo sea útil no significa que sea bueno, ni que sea la última palabra, ni que todo lo que se haga en una nación tiene que ser útil. Quiero decir, el utilitarismo es muy importante, pero tiene unos límites también. Entonces, por ejemplo, cuando a un niño se le enseña poesía en el instituto, no se le enseña porque sea útil. También que vaya tela cómo se enseña poesía en el instituto. Eso es otro tema. Eso es otro tema que... Es otro tema para podcast, que si queréis pena. Nos reunimos en otro podcast, hablamos de eso, pero vaya tela. Pero lo que no es normal es que en el territorio español no sepamos nada de los vecinos. Eso no es normal. Eso no es normal. O sea, la educación está hecha con los pies. O sea, yo no sé qué decir. Ahora dirá, bueno, ¿tú lo harías mejor? Pues seguramente no. Pero bueno. Vale, habla V3435. Dice, mira Cataluña, Baleares y Galicia. No estoy atacando que se hablen más idiomas aparte del español, pero promover desde las instituciones lenguas que no tienen utilidad práctica me parece un problema, vaya. Y si a este paso China nos come. Lo de China es un tema interesante porque podemos hablar de España a futuro, luego en las siguientes cuestiones, porque es un tema interesante, es que es complicado porque la promoción de las lenguas desde las instituciones genera una especie de hablante que es muy extraño, que es el hablante que no habla en su casa y que no sabe hablar el idioma, pero sabe leerlo y sabe escribirlo. Es una especie de escriba, ¿no? Es como un escolástico del siglo XV-XVI, ¿sabes? Que sabe latín, pero no sabe hablar latín. Bueno, también te digo una cosa. A ver, no sé, o sea, según lo que... A ver, voy a decir una tontería, ¿vale? Voy a hacer una comparación, ya te digo, muy gratuita, pero vamos a ver. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando se mencionó a Beda? A Beda el Venerable. Sí. O sea, lo que dice que para ser un buen europeo tienes que rezar en latín y ser cristiano. Pues evidentemente... Y bueno, por supuesto, escribir en latín si sabes escribir, claro, evidentemente, en la Alta Edad Media. Bueno, en la Edad Media, por ejemplo, se hablaba castellano, se hablaba galaico-portugués, se hablaba, romance, vamos a decir romance, ¿vale? No vamos a decir idiomas modernos. Y se escribía en latín, por ejemplo, y todo el mundo que era un poquito culto, pues sabía escribir latín, no necesariamente hablarlo. Es decir, por ejemplo, yo pongo un modelo. Es verdad que el latín era como hoy día el inglés, que en latín se escribían las cartas más importantes y no sé qué, y digamos que no es un ejemplo a lo mejor muy atinado, pero que tampoco creo que pasaría nada porque yo, por ejemplo, supiese escribir en gallego. O sea, te quiero decir, no sé. No, pero yo creo que el punto que saca a colación 3435 es interesante porque al final la promoción en las instituciones ni siquiera genera hablantes reales en el lugar donde se da. Por ejemplo, en Cataluña y en Baleares hay muchísimo hablante fantasma, ¿sabes? De catalán. Quiero decir, yo puedo hablar catalán, yo me puedo comunicar en catalán, pero yo apenas hablo en catalán, ¿sabes? En Baleares sí, pero en Cataluña no. En Cataluña se habla muchísimo. ¿Sí? Sí, bueno, pues más que en Baleares. Sí, me imagino. No, o sea, pero tienes razón, también pasa. Pero aquí el tema está en que se ve la cultura como una cosa, digamos, limitada. Que es lo que nos pasa aquí en España, que somos, al final, tenemos una cultura limitadísima porque la vemos como de mínimos. Cuidado, no le vayas a meter mucha materia, no vaya a ser que colapsen. Y luego vas por ahí y los niños son trilingües, hablan 4 o 5 lenguas. Y aquí hablamos una, dos, y cuidado que no me pongas nada más aparte de español y lenguas útiles como el inglés. Alguien colapsa con el inglés, como en mi caso, y ya no aprende nada. En fin, y hay que, es decir, es un poco, es decir, que el catalán no es útil. Bueno, tampoco es útil aprenderse las poemas de San Juan de la Cruz. Es decir, ¿qué utilidad tiene aprenderse o qué utilidad tiene escuchar reggaetón? Que alguien me lo explique. Es decir, y es cultura. Juan, ¿qué utilidad tiene ir a la iglesia? ¿Qué utilidad tiene ir a una iglesia? Efectivamente. A ver, también es verdad el punto que saca a colación, no sabía que se podía coger, que dice, los niños salen del cole y no saben ni castellano ni catalán bien, no saben mate ni geografía y queréis que aprendan gallego.
Eso es verdad, porque también tienes que tener en cuenta que en la educación actual lo que pasa es que a lo mejor se está dando... Sí, se está dando todo muy mal, entonces, claro, el dar estos puntos... Dar Es más que yo no creo todavía. que nos... Yo no es que creo que sea un problema de mal, yo creo que un problema es que se da mal. Sí. Pero poner más cultura no significa que se vaya a aprender menos. Y no significa que todos los niños tengan que aprender todo exacto. O sea, aquí no se está diciendo que todos los niños sepan gallego. Aquí No, se que está es la diciendo opción. que des la opción y que si hay una cultura variopinta y hay unos niños que aprenden gallego y otros que aprenden una cosa, y es que no pasa nada. Es que esa es otra. Es decir, la educación como si fuéramos moldes de galleta. Ya. En fin, quiero decir, pues sí, para fabricar sujetos que rindan y que sirvan muy bien a los guiris cuando vienen aquí, que saben 5 idiomas. Es que tiene, en fin, yo... Bueno, también te digo una cosa, no idealices a los guiris, que estuvimos hablando con unas inglesas y decían que ellas tienen una contradicción moral, porque ellas básicamente no necesitan aprender otro idioma porque saben que vayan a donde vayan, todo el mundo tiene que saber inglés. O sea, te quiero decir, cuidado, no idealices a los guiris ingleses por lo menos, o los estadounidenses. Dentro de poco les pasará lo mismo a los chinos, que irán con chino por todo. Vale, yo quería sacaros a colación el tema de España, porque estamos muy en España en lo presente. España en el siglo XIX. Venga. España en la Constitución. España en la Pepa. España en Qué las lío. guerras carlistas. María Uf. Cristina, la primera, la segunda. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto desastre? ¿Es el momento en el que España se va a la mierda? ¿Cuándo España se queda a la cola del resto de Europa en ese conflicto? Está sacando un tema que además, bueno, evidentemente no soy ningún profesional en ello, pero me gustó cuando lo estuve estudiando, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ha sacado un tema que además, el siglo XIX en España, yo tampoco era de los que le entendía, porque yo veía que ocurrían muchas cosas y era como que siempre me lo evitaban como que cada vez va peor, lo cual no estoy de acuerdo, pero que cada vez va peor, y es como, es más pobres, y cada vez, ala, más pobres, viene una guerra, más pobres, y entonces más hambre, venga, otro golpe, ala, y no, o sea, como un despropósito constante, ¿sabes? O sea, y luego me di cuenta de una cosa, y es que, vamos a ver, es que España, vamos a ver, España en cierto modo siempre ha tenido la división que ha tenido, pues en este caso lo voy a decir, ¿vale? La división que tiene también en los finales del 18, principios del 19 y 19, ¿vale? Europa. O sea, no estoy diciendo ninguna tontería. En este caso sí que España pues está en la dinámica de Europa, pero es un poco más brutita. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Pues que en España, el siglo XIX en España fue pues digamos un debate / discusión / enfrentamiento constante entre el absolutismo de cuño moderno, es decir, de los estados absolutistas y tal, del siglo XVIII, XVII tal, y digamos el liberalismo. En una tierra que digamos que, bueno, pues que no estaba industrializada y que costaba, por lo que se ve, industrializarse y en fin, entonces es como el escenario en lo que, o sea, digamos el escenario del siglo XIX es como un constante absolutismo, liberalismo, absolutismo, liberalismo, absolutismo, liberalismo, todo el tiempo. O sea, la Constitución de 1812, liberalismo. Nos ponemos en este caso, nos ponemos a la cabeza del mundo occidental. La primera constitución así liberal ha sido la de los Estados Unidos, con los derechos con la Declaración de Virginia y tal. La segunda, la Revolución Francesa, 1789. La tercera era la de España, 1812. Inspiración para Italia y para Grecia. Cuidado. O sea, quiero decir, o sea, que Italia y Grecia se inspiran en la Constitución española. Wow. O sea, te quiero decir, eso es mucho. Por lo menos a mí me parece mucho, ¿vale? Bien, llega Fernando VII a tomar por saco la Constitución de 1812. El absolutismo, yo soy el rey por la gracia de Dios, pero en el fondo pasa una cosa, y es que, bueno, no podemos decir que sea un caso aislado, porque recordemos que las maravillosas Austria, Rusia y Prusia también van un poquito en este lenguaje. O sea, vale, pero venga, vale, Fernando VII muere, quita la ley sálica, por hacer un resumen así rápido, quita la ley sálica, ya estamos en los años 30.
O sea, me acabo de comer 15 años. Estamos en los años 30. Su hija gobierna, por cierto, ninfómana y gordita. Bueno, dato importante. Con ella, pues sí, está, digamos, bueno, pues digamos que lo absolutista se calma porque recibe apoyos y tal. Llega la Primera República, se hartan de ella, básicamente. O sea, se hartan de la monarquía, la Primera República. La Primera República acaba un poco en desastre. Vuelve otra vez la monarquía con Alfonso XII, ¿sabes? Es decir, con Alfonso XII. Y espérate, que no me acuerdo quién le trae. En fin. Vale. Luego, por ejemplo, lo de Cánovas y Sagasta. El episodio de Cánovas y Sagasta, que es básicamente una falsa... Bueno, no es ni democracia, quiero decir. Cánovas del Castillo dice que es un liberal conservador, pero en el fondo, pues es... Pues no, o sea, te quiero decir, no es muy liberal precisamente, es muy de... le pega a lo absoluto. Mientras que está todo esto, que se está instalando una media democracia en España, ¿sabes? Donde no hay realmente una democracia porque son unas votaciones con cacicar, con todo este rollo del falseo de votos y tal, y que se ponen de acuerdo para gobernar y tal. Mientras tanto... una serie de personas, una facción de la sociedad española está apoyando a Carlos María Isidro, o sea, a un rey que va con los ánimos autoritarios y con los ánimos absolutistas pues muy al estilo Fernando VII, te quiero decir, porque no reconocieron nunca a la hija de Fernando VII, porque se quedaron en el hermano de Fernando VII. O sea, y es como un constante debate, un constante enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo, ¿vale? Entonces, pero claro, la contradicción es que es constantemente mirando modelos franceses, revolucionarios franceses, ingleses, en una tierra que no llevaba ni de coña el ritmo de industrialización que llevaba Francia e Inglaterra. Claro, es que... y entonces por eso parece un poco despropósito y tal. Entonces, España está dividida, bueno, no os tengo que decir que quiénes son los que heredan este absolutismo... En el siglo XX, ¿quién hereda este absolutismo, digamos, de cuño católico, por la gracia de Dios y tal? Y bueno, lo de la democracia me importa un comino y tal, y el liberalismo, pues no, pues que se quede un poquito atrás. ¿Quién hereda esto? Demasiado hippies para los carlistas, los que estás refiriendo tú. Te quiero decir, pues Franco, por ejemplo, es un nacional católico y, digamos, yo siempre he puesto a Franco en línea continua con este ánimo absolutista, porque eso es otro tema interesante. Se dice mucho, y esto aquí me estoy metiendo en un berenjenal de mucho cuidado. Evidentemente Franco utiliza mecanismos fascistas, claro que sí, pero el lenguaje que tiene Franco para nada es fascista, es absolutista. Él es caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, ¿me quieres decir en qué se parece eso con Mussolini o con Hitler? Que odian básicamente todo lo viejuno, que están en plan, que ellos maman del futurismo. Franco va en una línea decimonónica e hizo a España volver al siglo XIX, pero a la peor faceta del siglo XIX. Me explico lo que quiero decir. Es decir, y no solo la peor faceta, la prueba de que Franco era un nacional católico que se aprovecha de mecanismos fascistas, pero que al fin y al cabo no deja de ser un absolutista en toda regla, es que personajes europeos, vaya por Dios, personajes europeos de democracias desarrolladas y tal, apoyaron a Franco. Tolkien, por ejemplo, el del Señor de los Anillos, era absolutamente contrario al régimen nazi. Claro, era totalmente contrario al régimen nazi y contrario a Mussolini. De hecho, por ejemplo, pues hay quien dice que lo de los orcos tan organizados y Sauron y tal hace referencia a los ejércitos nazis y deshumanizados y tal, y sin embargo aplaude a Franco cuando gana la guerra. Te quiero decir, porque... Frodo, por la gracia de España, tira el anillo. ¡Dios! Claro. Yo soy muy fan de la Pepa, lo reconozco. De la Pepa, ¿verdad? A mí me parece interesante, recogiendo el tema justo que has tirado ahora la piedra del siglo XX, hablando del siglo XIX, es como que básicamente que se intenta implantar a veces un liberalismo que no se puede hacer porque no hay condiciones socioeconómicas como para hacerlo. Entonces, ¿el siglo XX tú crees que es la continuación del siglo XIX y la piedra de toque final que hace que España se ralentice completamente respecto a Europa? ¿O qué es lo que ocurre ahí? A ver, te digo lo primero para que veas lo que me dijo mi profesor de Historia Contemporánea, ¿vale?
lo que nos dijo, vale, que para hablar de final del siglo XIX en España hay como mínimo 3 fechas. Ojito, hay como mínimo 3 fechas. Una es el fin del Imperio Español, 1898. Ahí ya podemos hablar de que, ya definitivamente. Bueno, puede ser una fecha como, igual que el descubrimiento de América, es, bueno, pues que la típica fecha que dice que abre la modernidad, pues la caída del Imperio Español es el final del siglo XIX y ya estamos en otra dinámica, ¿sabes? Vale. La otra fecha es 1900, no me acuerdo, pero fíjate, ya hablo de 1900 para acabar el siglo XIX en España. La otra fecha es 1900, no me acuerdo si era 11 o 12, ¿vale? Y la otra fecha es 1923 o 27. Tela, para acabar el siglo XIX. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando se dice siglo XIX, por ejemplo, o sea, el siglo XIX, por ejemplo, el siglo XIX, la contemporaneidad que está relacionada con el siglo XIX, algunos dicen que en Francia, por ejemplo, el siglo XIX empieza con la Revolución Francesa. Te quiero decir, o sea, que es que a nivel de construcción historiográfica depende de la dinámica. Y lo que os quiero decir con esto es que España no deja de estar en el siglo XIX al empezar el XX. Y yo soy de los que opina que Franco no deja de ser un reducto del siglo XIX. Pero, evidentemente, con los instrumentos de los fascismos que en algunos aspectos, pues claro, pues son compatibles con el absolutismo. ¿Sabes? Yeah. Quiero decir. Entonces, es complicado porque ¿tú crees que España sufrió un retraso cultural, económico, político por Franco, o ya la República tenía tela que cortar y básicamente Franco fue la puntilla? Es que no me voy a meter en ese jaleo. Lo primero, no me voy a meter en ese jaleo porque la República trajo cosas muy positivas y cosas muy negativas. Y Franco trajo cosas muy negativas y nuestros abuelos dirán que muchas cosas positivas. Yo que sé, que no me voy a meter en ese aspecto. O sea, es que es un berenjenal muy gordo. Porque claro, o sea, la República sí, un ejemplo de democracia, pues no lo sé. Si se suceden como 4 o 5 presidentes en nada de tiempo, pues no lo sé. Que dura 6 años, O sea, que literal, tu primo pequeño de que va a primaria tiene más años que la República. Es que es eso, o sea, entonces, a ver, sí, es un intento. Efectivamente, vamos a ver, es que eso es otra cosa igual, o sea, sí. Dime. Lo que está claro es que en España, en la época de Franco, se vivía mucho mejor. Verás. Si eras de derechas, hombre y heterosexual y sin ninguna discapacidad, se vivía de puta madre. Efectivamente. Pero ahora mismo aquí hay uno de izquierdas, uno con discapacidad y otro homosexual, y no voy a decir quién es quién. A ver, me ha metido. No voy a decir quién es quién. Pero es un hecho que ninguno de aquí viviría de puta madre en la época de Franco. No. Si hubiera aquí uno de... O si hay alguien de derechas aquí que nos está escuchando, que es hombre heterosexual y no tiene ninguna discapacidad visible, pues sí, habrías vivido mejor en la época de Franco. Bueno, y claro, tienes que ir corto de empatía también, porque si no... A mí me hace mucha gracia, que es lo que hablábamos también un día, Juan, y yo creo que lo pensé, no sé, me acuerdo si lo dijiste tú o lo dije yo, pero otra cosa igual, había mucho trabajo, claro, si dejas a todas las mujeres amas de casa, si quitas a la mitad de la población, desde luego nos quedamos 4 con el trabajo que hay. A ver, te quiero decir, yo le he preguntado, hice un sondeo, le dije a mi tía, le dije a gente que había vivido la dictadura y tal, dije una pregunta, digo, pero ¿cuántas... tú, por ejemplo, sabías en tu pueblo si trabajaba alguna señora que conocieses? Porque yo qué sé, porque a veces nos pintan como esto, pero yo quiero saber tal. Y me dice, pues no sé yo, no trabajaban. Era que los hijos y los maridos pues se ponían a trabajar y venían autobuses enteros para llevárselos al pueblo de al lado, que era como, digamos, más grande y era donde estaba el trabajo y tal, y había mucho trabajo, pero las mujeres no... No, digo, y claro, y si eras viuda ya con el mantillo negro para toda la vida, te quiero decir, o sea, y si eras separada, bueno, uy, yo, ¡ay, qué espanto! ¿Sabes? O sea, entonces es claro, o sea, como dice Juan, vivía bien
una parte de la sociedad. En el muy concreta. 92, con la herencia todavía, con todavía la dinámica del franquismo, en el año 92, en las Olimpiadas, tengo amigos que en las Paralimpiadas, para que adaptaran los estadios y demás, se encadenaron a las obras, sabiendo que era una oportunidad inigual para hacerse visible, porque todas las cámaras de todo el mundo estaban puestas en Barcelona. Porque si no hubieran adaptado a Barcelona, la hubieran dejado que las personas en silla de ruedas, pues si no pueden ir por Barcelona, pues que les den morcillas. Y eso, en fin, cualquier ciudad pionera europea y va de puta madre con la silla de ruedas. En España, la puta pena. Si en España una persona, si te nació una persona con una discapacidad en España, era una maldición de Dios, básicamente. Ya, es verdad. Me parece interesante el punto de V3435 que dice: al igual que la leyenda negra española, también hay una leyenda negra sobre el franquismo, sin negar todos los crímenes y atropellos ocurridos, como el Valle de los Caídos, etc. Además de que ahí durante el franquismo hubo etapas, eso es cierto, y la represión no fue la misma al inicio que al final. ¿Qué opináis sobre eso? Me parece a mí, claro, es verdad que cuando se saca... ¿Sabes cuál es el problema? Que hay dos tipos de imagen cuando hablamos del franquismo. Hablamos del franquismo nosotros, que bueno, a ver, no voy a decir que seamos eruditos, pero aquí todo el mundo, quien más quien menos, pues está aquí por estudiar. Y luego cuando se saca como imagen política, ¿no? Que se habla de cierto partido franquista, no sé qué. Se habla como de herramientas... Se habla de herramientas... como herramientas políticas, básicamente. Espera, voy a ir un momento. Sí, vale. ¿Cómo? No sé qué decir. No, que eso, que se usa como herramienta política, vale. Básicamente. Vamos a ver, es que lo de la dictadura y la dicta blanda, a ver, vamos a ver, es cierto que hablar de vamos a ver. Es cierto que hablar de franquismo pues no es lo mismo al principio, en los años 30, que en los años 70. Para empezar, vamos a ver, no seamos ilusos. Franco, o sea, quiero decir, para empezar, el golpe de Estado, si hablamos de historia, hubo un golpe dentro de un golpe, es decir, el famoso golpe del bando nacional, bueno, pues el llamado bando nacional no estuvo hecho por una, digamos, una asamblea de generales y tal y de militares. Franco fue después, es decir, que el golpe no... Tengo entendido que no fue Franco el que lo empezó. Por ejemplo, hay una película que lo deja bien, que aunque tiene algún errorcillo histórico, la de Amenábar está muy bien para ver esto, quiero decir, es decir... Franco no fue el principio de... Es decir, Franco se incorporó después y el tío, pues... En principio, la película lo pone como que mientras dure la guerra iba a ser como el caudillo, es decir, iba a ser como el jefe, pero bueno, es cuando acabó la guerra también, te quiero decir, o sea... Y luego, otra cosa, igual, los republicanos, digo, los del bando... O sea, esta asamblea de generales y tal, eran republicanos. O sea, te quiero decir, eran republicanos y te quiero decir, y era en un principio era por poner orden a la república. Eso estamos hablando de los años 30, ¿vale? Era por poner orden a la república, claro, el orden que ellos consideren, te quiero decir, o sea, es decir, no voy a entrar en las valoraciones de cómo estaba la república, ¿vale? Pero entran por poner orden a la república y en ningún momento es vamos a acabar con la república, es poner orden con la república según lo que ellos te dicen, ¿vale? Luego, evidentemente, claro, pues Franco se yergue como caudillo y tal, y hasta luego, Lucas. Eso ya hablamos de otra etapa. Por esa regla de tres ya hablamos de otra etapa. Ya son los años 40 y 50 es la dictadura. Pero luego, claro, cuando Europa le hace así a los fascismos caídos, por así decirlo, que han perdido la guerra, España es un estigma. Es decir, España es uno de esos que ha estado dándose la mano con Adolfo, ¿sabes? Y con Mussolini, con Benito, y que evidentemente, bueno, pues le aíslan y Franco se ve la necesidad de suavizar y de limpiar un poquito la imagen. Es lógico. O sea, te quiero decir, si tú permaneces en la misma dinámica y con el mismo discurso que en los años 30, en los años 70, vas apañado porque te aísla todo el mundo, que al final un poquito, ¿no crees que es lo que pasó? Te quiero decir, incluso con la dicta blanda. Entonces, bueno, pues... Sí. No sé A ver,
yo creo que si nos ponemos a analizar las miserias de los liberalismos, las miserias de los países comunistas y las miserias del franquismo, pues obviamente si hacemos una competición de a ver qué país y qué nación es más miserable, pues seguramente nos costaría decidirnos, ¿no? Pero la idea de que con Franco sería mejor no es leyenda negra. Es obvio que lo del franquismo fue una dictadura. Quiero decir, es que eso, vamos a ver. Yo la comparación de la leyenda negra de Franco con la española no la acabo de ver, porque... no creo que tengan conexión, yo tampoco. No creo que haya una conexión. No lo acabo de ver, pero bueno, yo qué sé, yo soy un puto ignorante, ¿eh? Pero no lo acabo de ver, porque es verdad que aunque ahora hay una serie de tendencias de la izquierda que quieren para plantear la historia como de buenos y malos, que eso casi nunca funciona, es una epistemología bastante lamentable, la de buenos y malos, pero es verdad que en fin, que creo que es mejor un liberalismo que una dictadura, o una democracia con una dictadura, vamos, es mi opinión, ¿verdad? Pero yo creo que es mucho más deseable una democracia